Buenas tardes. La disculpa del caso, tal vez algunas diapositivas ya han sido resueltas por Hilary y los expositores anteriores, pero quería dar un panorama con un par de sombreros. Ex director del proyecto de Ciencia Abierta de la Universidad Central, que ahora estamos en proceso de entrega de financiero, que compartimos con varios de ustedes también ese proceso, y me integré en abril en el Data Observatory como investigador asociado de él. Luego de una jornada que hubo en enero, que varios de ustedes estuvieron acá, sobre FAIR y la estrategia FAIR. Y cuando me comentaron que, bueno, iba a estar esta jornada de la RDA con ANI y el Data Observatory, pensé, bueno, ¿qué cosas, aparte de lo que ya hemos conversado muchas veces de ciencia abierta, podría ser interesante de abordar? Las diapositivas están en el mejor inglés que pude producirlas por Hilary, pero bueno, obviamente la charla voy a hacer en castellano. Quería referirme un poco al contexto de Open Data y Open Science, considerándolos como un cuerpo, cuáles son los desafíos asociados a diferentes niveles según una estructura sugerida y algunos instrumentos de buenas prácticas que estamos incorporando de a poco en el Data Observatory. Lo primero es que tanto la visión que mencionó Hilary respecto a la RDA y la visión o los campos de trabajo del Data Observatory, bueno, Rodrigo habló bastante de ello, están asociados a dar valor. Y uno de los aspectos de FAIR que no está incluido y ha sido criticado por bastantes investigadores sobre todo, es el tema del reconocimiento. Y tal vez justamente el tema del reconocimiento es la mayor discusión que muchas veces se produce con las personas que están realizando investigación. Esto obviamente reducido a un contexto de investigación a nivel digital, lo cual no es restrictivo de FAIR. También deberíamos tal vez en algún momento ir más allá de lo digital. Acaba de salir una estrategia de patrimonios digitales que también puede estar relacionada con esto mismo. Y ambos tienen un gran pilar asociado a infraestructuras digitales y el entrenamiento. Muchos de nosotros también incorporamos ahora estos cuerpos de apoyo, también comunidades de práctica y champions, con diferentes nombres en cada una de nuestras instituciones. Si pensamos en esta Open Science, Open Data, en verdad hay varios puntos en común y quería asignarles 5 pilares: estrategia, data policies, repositorios, objetos o artefactos digitales, la comunidad y también otros actores que están relacionados con ello. Y en ese contexto, bueno, nacional, ya en acto Patricia también, Soledad, la política de acceso abierto a información científica, el plan de gestión de datos, la directriz de metadatos, mecanismo de interoperabilidad y la promoción que está haciendo ANIDA a través de la subdirección de cada uno de estos elementos y, bueno, apoyando el desarrollo de las habilidades y también a través de nuestra financiamiento que pudimos recibir algunas de nuestras universidades a través de ciencia abierta. Esas consideraciones nacionales, pero creo que también es interesante ver cómo ha ido evolucionando estas consideraciones a nivel institucional. En nuestra universidad generamos una política de ciencia abierta, una declaración de interoperabilidad de nuestros metadatos, pensando que estamos utilizando metadatos locales, además, y un plan de gestión de datos. Pero también la Universidad Católica de la Santísima Concepción generó su plan de gestión de datos, generó también su política de ciencia abierta, y la Universidad de Desarrollo también generó su política de ciencia abierta. Y creo que esto también es un componente interesante de ver cómo se va esto condicionando también a las características de cada institución. Se habla también de la acreditación. Al menos hay 8 criterios de acreditación que tienen relación con la investigación. Al menos 8. Dependiendo cómo uno vaya redactando lo que sugiere la CM. Y creo que hay un componente de autoeducación y también de educación a nivel institucional, que ellos comprendan que esto tributa más a la investigación. Vinculación con el medio, docencia, recurso educativo abierto, gestión y finalmente también un tema de economía en las mismas universidades. Pero sin descuidar que cada una de estas iniciativas está dirigida a repositorios de datos y objetos digitales o en este caso data object. No necesariamente estamos cubriendo todo y creo que esos grupos de trabajo que mencionaba Hilary están muy relacionados con estrategias, políticas de datos y la formación de esta comunidad para poder abordar otros desafíos. ¿Qué desafíos, por ejemplo, a nivel de repositorio?
En la política de acceso abierto a mí, y lo que también nosotros hemos tenido que responder a través de los proyectos de la misma institución y los mismos cambios en las bases, se habla de FAIR, pero creo que un elemento central también que deberíamos hacer normalizar es qué pasa con Trust, qué pasa con nuestro repositorio como un todo. Porque se supone que el repositorio como un todo debe funcionar de cierta manera, más aún por la miscigenidad del repositorio que hicimos un levantamiento preliminar con Isabela de Drapo, que es parte del equipo de la subdirección de la Universidad Central de Chile. En cuanto tenemos repositorios declarados como datos de publicaciones, datos de investigación, otro tipo de datos, tesis, etc. Muchas veces montados en la misma plataforma, lo cual no hay ninguna restricción respecto a ello, pero si funcionan como un conjunto, deben responder como un conjunto. Y creo que eso a nivel de repositorios, pensando en Trust, es un interesante desafío, cómo implementarlo y adecuarlo a la realidad de cada una de las instituciones. Lo otro, que ya hemos hablado claramente, es FAIR, algunas cosas que estamos manejando desde el observatorio, bueno, la colaboración en la Estrategia Nacional de la hoja de ruta FAIR, está trabajando OCF, el GitHub y en nuestro propio repositorio, que está implementado en SECAN, pero con la estructura metadatos Datasite 4.4, por lo tanto favorecería esta interoperabilidad, pero sabemos que la interoperabilidad no solamente del protocolo, sino que también qué pasa con el contenido de él. Y el otro nivel es la evaluación de la calidad de las data y la metadata. Y creo que este aspecto también es algo muy interesante de explorar. De los mismos grupos de interés y grupos de trabajo de la RDA han generado algunos documentos interesantes al respecto. Es que no solamente que sea encontrable, accesible, interoperable, reusable, sino que cuenta con ciertas características que puedan ser útiles para nuestras instituciones y para quienes trabajan con nosotros o en colaboración con nosotros. Por ejemplo, el tema de la autoría, por ejemplo, la consistencia de los identificadores persistentes, por ejemplo, qué uso puedo dar a cierta documentación y bajo qué condiciones puedo dar a esa documentación. Y muchas veces eso podría estar o no declarado en los mismos metadatos. Dentro de ese trabajo de calidad, que al mencionar calidad es casi está relacionado casi con investigación, porque tengo que revisar qué estoy depositando. Y es parte de lo que también estamos trabajando en el Data Observatory, que comentaba Rodrigo. La idea es poder ver cómo está la estructura de los datos primarios, secundarios, tanto penales, Datasite, Crossover, Cielo, en elementos que podrían tal vez ser útiles en estos nuevos desafíos de la evolución académica que mencionaba Patricia por parte de COARA, pero claramente no solo COARA. También hay otros lineamientos que se han firmado desde Chile, también hay lineamientos que varios de nuestros académicos o académicas se han incorporado. Y son desafíos de cómo ahorrar en su pertinencia cada una de las actividades o productos de investigación. Esto creo que también es un área que está relacionada con la comunidad, está relacionada con la colaboración entre instituciones, bueno, como esta una de esas instancias. Nosotros en el Data Observatory, y esta sí es una ventaja que tenemos, hay abogados, cientistas de datos, diseñadores, desarrolladores, pero aún así estamos también dando los primeros pasos para encaminarnos a, por ejemplo, con la creación de un Data Transfer Agreement, que en la tarde va a hablar Álvaro con Paula al respecto, tal vez desarrollar un Data Use Agreement, que claramente esta documentación está más asociada a la reglamentación de Europa y Estados Unidos, SUS, GDPR y otras reglamentaciones tanto comunes como específicas de los países de datos personales, datos sensibles. Nosotros en este momento no trabajamos con datos sensibles, pero podría ser. Y un elemento principal también es el plan de gestión de datos, que efectivamente tiene un origen de poder hacer esa, o darse cuenta con qué estoy trabajando, qué apoyo necesito desde la institución y qué apoyo necesito implementar en la institución. Pero la evolución de ese plan de gestión de datos, que también nos va a tocar a nosotros, para nosotros implementar, va a ser de qué manera esto es colectado automáticamente. ¿Qué pasa si necesito ampliar la capacidad de mi repositorio? ¿Qué pasa si necesito cambiar toda la reglamentación de transferencias tecnológicas en mi universidad? Y eso se puede pesquisar rápidamente y tempranamente los cambios de gestión de datos, siempre y cuando estos sean accionables. En ello hay una discusión en qué tanto yo prefiero que sean trabajables desde las máquinas o desde los humanos. Y de hecho hay varias críticas sobre Data Literacy diciendo, bueno, estamos facilitando muy bien el trabajo de este scrapping de máquinas, pero estamos perdiendo el control de lo que pueda estar depositado o no ahí. Y esa delgada línea, como en todos estos temas, también tiene un contexto ético.
porque supone que estamos hablando de gobernanza ética de los datos o investigación responsable, como tal vez sería el paraguas más grande, donde no solamente el plan de registro de datos, sino que está, como les mencionaba, el Data Transfer Agreement, el consentimiento informado si corresponde, qué posibles consecuencias podría tener que se filtraran mis datos, o qué consecuencias negativas puede tener si yo llego a colectar esos datos. Entre otros, la gobernanza de datos de nuestras instituciones o a nivel nacional, la policy de seguridad, los códigos de conducta, y obviamente lo más importante es el entrenamiento. Y ese entrenamiento, pensando no solo en las personas que realizan investigación, sino que todas las instituciones, y bueno, obviamente las personas que van a reutilizar esta información, porque en el caso estamos buscando el reuso. Este es un ejemplo de nuestro Data Transfer Agreement. Datos Celatori trabaja con convenios de colaboración, parte de él está a la derecha. Pero el Data Transfer Agreement nos permitió también dar cuenta que habían ciertos elementos que no teníamos considerados en el convenio de colaboración, pero que sí permitían hacer una mejor gestión de la vida de los datos. Y eso es parte de los elementos que les van a presentar a la carta. Y esta capacitación, donde se mezclan temas éticos y temas de Open Science y ciencia abierta, trae un montón de nuevas responsabilidades. Y creo que también ese es un tremendo desafío para cada una de nuestras instituciones, porque el investigador ahora se transforma en un creador de datos, contribuidor, propietario, depositario y un consumidor de datos, sin una formación precisamente en todos esos campos. Lo mismo que en soporte, aparece el Data Stewardship, aparece el Data Shepherd, aparece el Data Operator, aparece el Data Custodian. De qué manera ellos están formándose, cómo se forman y qué necesidades tiene la institución. Hay instituciones que han contratado un Data Stewardship propiamente tal, hay otros que han ido evolucionando, transformando diferentes actores de a poco en personas que pueden ir apoyando al menos en cómo completar el plan de gestión de datos, pero claramente es un desafío. Y el desafío mayor, bueno, obviamente la evaluación, no solamente de la CNA como les mostraba, sino que de lo mismo que nosotros estamos poniendo a disposición para que se produzca este conocimiento incremental. Y bueno, tal vez uno de los llamados que ustedes ya están haciendo en toda la estrategia de los proyectos de ciencia abierta es este compromiso de la comunidad. Cómo hago partícipe de la comunidad, y eso sin valoración y reconocimiento es muy difícil. Y tal vez de lo que comentaban experiencias en el extranjero, uno de los elementos donde más invertía dinero, tiempo y capacidades era el reconocimiento a todos los actores que estaban involucrados en este proceso de creación y preservación del conocimiento. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. No sé si hay consulta en relación con la presentación. Hay un montón de desafíos, un montón de pega, yo veo. De hecho, no te dan cosas. ¿Consultas a Ricardo en relación con su presentación? ¿No? ¿Nada? Ok. Super. Muchas gracias. Ya. Vamos a la segunda vuelta, o a la segunda pata de esto. Vienen los INES Ciencia Abierta. Quisimos que los equipos INES de algunas instituciones pudiesen efectivamente mostrar sus experiencias en relación con este tema, que siempre es cuesta arriba, que siempre tiene complejidades, que tiene comunidades poco preparadas, etc. Pero de alguna manera algo se hace y algo se hizo, y entonces queremos revisar esas experiencias y vamos a invitar entonces a exponer. Son tres equipos de tres universidades que tienen INES. Vamos a invitar a exponer en primer lugar al equipo de la Universidad Católica. Entiendo que va a exponer Marcela. Sí. Marcela y Denise. Y Denise, ok. Marcela Gatica y Denise de Porter. Y Napo. Ahí vamos. Ahí vamos. Le damos. Eso. Bueno, aquí en 15 minutos con Denise vamos a tratar de explicar cuál fue nuestra experiencia en la instalación del repositorio de datos en la Universidad Católica. ¿Ya? Tenemos un título bien inspirador, ¿no es cierto?, instalación de la infraestructura digital abierta, independiente e interoperable. Y la última frase es bien importante y es la que quizás
nos ha provocado a todos alguna inquietud, sobre todo en nuestras instituciones, que es avanzando hacia un cambio cultural. Un poco la agenda, vamos a hablar del repositorio de datos, la parte más técnica, vamos a hablar de algunas estrategias de implementación y vamos a terminar con desafíos tecnológicos y socioculturales. Para dar un poquito de contexto y para no perder la onda, vamos a hablar de los datos FEM, que fue algo que, ¿no es cierto?, estuvo en la base de este proyecto de ciencia abierta, que fue, ¿no es cierto?, sustentado por una gobernanza con políticas institucionales, un plan de difusión y una formación continua. Nosotros, como una forma metodológica de implementar este INES, creamos un roadmap, un equipo de trabajo lo trabajó y lo creó, ¿no es cierto?, donde identificamos algunos aspectos que creímos que eran los más importantes y en aquellos que teníamos debilidades, ¿no es cierto? No es que los otros no los tuviéramos, era que aquí teníamos más. Entonces, identificamos, ¿no es cierto?, que teníamos tres cosas muy importantes. Una era la migración de la versión de DSpace que teníamos en nuestro repositorio, contarles que nuestro repositorio anteriormente, repositorio de datos, usábamos DSpace. Vimos que era necesaria una migración del repositorio a la nube y también nos dimos cuenta en este roadmap la necesidad de instalar un repositorio de datos específico para estos sets de datos. Así nace el repositorio de datos de la UC, que yo se los dije en 3 minutos, pero créanme que no fue así. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, nuestra portada, que es bastante limpia y pretende, ¿cierto?, ser un sistema que ayuda al usuario o al investigador a subir sus propios datos. Y aquí nosotros pusimos una especie de escalerita, ¿ya?, que da cuenta de lo que tuvimos que hacer. Primero, un hardware robusto, ¿no es cierto?, que fuera escalable, que pudiera ser de alta respuesta, ¿no es cierto?, y después un software avanzado, identificar, ¿no es cierto?, cuál era el software. Nosotros lo habíamos estudiado anteriormente y sabíamos que Dataverse era lo que necesitábamos, pero nos resistimos un poquito, entonces hicimos con DSpace primero, porque somos porfiados, pero después nos dimos cuenta. Y después, ¿no es cierto?, también vimos la importancia de tener prácticas de seguridad rigurosa, ¿no es cierto? Ahí nosotros afortunadamente tenemos en la universidad una institucionalidad que permite esta seguridad con las normas de la propia institución. Bueno, y ahí llegamos a Dataverse, que no es ninguna novedad, porque todos sabíamos que teníamos que haberlo hecho desde el principio, ¿ya? Y que es una plataforma, ¿no es cierto?, como todos sabemos, de código abierto, confiable, eficiente, que permite todo aquello que buscamos, que es almacenar, gestionar y compartir. Dentro de la gestión de datos que vimos que era muy importante, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta de la importancia de recolectar, ¿ya? Y esta es una palabra bien clave en este ámbito, sobre todo por las reticencias que teníamos de nuestros propios investigadores. ¿Cómo recolectar? ¿No es cierto? Nosotros definimos una estrategia de poblamiento, estrategia que nosotros lo decimos en forma elegante, estrategia, pero íbamos oficina por oficina, así, para que nos dieran los datos. Entonces, pero también tuvimos la suerte de contar con un socio estratégico que fue la encuesta Bicentenario, ¿ya? Y ellos nos entregaron 18 años de todos los sets de datos de investigación, de toda la encuesta. Entonces eso fue muy importante porque provocó un efecto multiplicador en todos los otros investigadores. Bueno, almacenar, por supuesto, que tienen que ser de manera segura, redundante, organizada, y todo esto, ¿no es cierto?, para prevenir la pérdida de datos y asegurar la integridad de la información, que es algo que siempre le preocupa a nuestros investigadores.
¿no es cierto? Oiga, y esto va a estar ahí para siempre, no se va a perder, y cómo sé, además de los otros miedos, que los datos son míos, todo eso. Después, con respecto a analizar la información, ¿por qué es tan importante este análisis, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con que esta información pueda ser transparente y reproducible, ¿no es cierto? Y compartirla mediante licencias abiertas. En ese momento nosotros teníamos algunas licencias de publicación, no estábamos usando todavía en forma masiva las Creative Commons, pero ya las tenemos implementadas en nuestros dos repositorios. En resumen, con respecto a la interoperabilidad y a los estándares, que fue básicamente lo que nos preocupó, bueno, Dataverse, como saben, tiene las características que nos permite hacer esta interoperabilidad. Nosotros tenemos nuestros metadatos enriquecidos y estandarizados. Hicimos un mapeo de metadatos que fue muy importante, y ahí tenemos la suerte de tener un grupo de profesionales, bibliotecólogos y personas de computación que pudimos trabajar en un equipo colaborativo para poder llegar al objetivo, que era poder hacer este match con todos estos metadatos. Después, ¿no es cierto?, también implementamos estándares de seguridad y autenticación que permitieran, ¿no es cierto?, hacer más segura esta plataforma. También, por supuesto, el uso de los protocolos OAI, de las APIs que implementamos, que era como un poquito mágico, ¿no es cierto?, la idea de no tener que competir con repositorios temáticos donde nuestros investigadores estaban acostumbrados a poner sus datos y poder, ¿no es cierto?, hacer la cosecha de ellos, era algo que les daba seguridad. Si usted no me obligue a ponerlo en su repositorio, ¿no es cierto?, póngalo donde quiera y yo me lo traigo. Y eso fue muy importante. Aquí básicamente decir que, como todos sabemos, la interoperabilidad permite, ¿no es cierto?, intercambiar datos libremente entre sistemas y plataformas. Y esto, ¿no es cierto?, permite maximizar el conocimiento científico. Cuando decimos que intercambie libremente, necesitamos la estandarización, necesitamos los protocolos y todo lo que dijo Ricardo antes, ¿no es cierto?, que sería como muy impactante ahí, pero en realidad todo eso es lo que hay que hacer para que esto fluya. Aquí les voy a quedar feliz a hablar de esta hora. Sí. Bien, muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias a la NIC. Y bueno, yo creo que aquí quiero interpretar también la mirada de las otras universidades. Creo que ver esta presentación nos vamos a sentir un poco identificados todos, y seguramente con las que vienen después también. Estrategias para la implementación e instalación. Qué difícil fue abordar este proyecto, qué difícil ha sido salir de alguna manera de la zona de confort en que estábamos en las bibliotecas, y tener que pensar en modo abierto, en un modo nuevo, y cómo instalábamos esto y le decíamos a nuestros usuarios de que esto es posible, y dábamos los primeros pasos muy iniciales, muy pequeños, para poder ir avanzando. Bueno, lo primero es que Bibliotecas UC fue quien lideró, está liderando este proyecto de ciencia abierta con la ayuda de la Vicerrectoría de Investigación. Pero es el equipo de bibliotecas fundamentalmente, y aquí agradezco la presencia de muchos de los equipos que aquí están, que han hecho un tremendo esfuerzo para aprender y desafiarse y poder ir instalando esto. Lo primero que tuvimos que pensar fue en cómo hacíamos y pensábamos en lineamientos institucionales, como una guía para poder ir abriendo esta conversación dentro de nuestro universidad. Como ustedes pueden ver, creamos 6 lineamientos institucionales para la práctica de la ciencia abierta. Muchos de ellos tienen que ver con el depósito de las publicaciones y los datos de investigación. La formación continua que íbamos a hacer para traspasar este conocimiento y para abrir esta mirada con los distintos estamentos de la universidad. Y por supuesto también lineamientos que tienen que ver con las llamadas licencias Creative Commons, que también para muchos eran algo
muy nuevo, pero muy necesario también de tener que aprender. Definimos también 5 normativas que tienen que ver muy específicamente con la gestión de datos de investigación. La definición y el modelo de los roles, la estructura, el modelo de identificación que van a tener estos datos, cómo organizarlos, cómo almacenarlos y finalmente publicarlos y difundirlos. Esto ha sido fundamental para poder instaurar, pensar en esto. Decirles que muchos de estos lineamientos ya están aprobados y listos en nuestra institución, pero algunos todavía tienen que llegar a las instancias correspondientes, vicerrectoría, rector, comité directivo, rector, para que esto también se vaya haciendo visible dentro del plan de desarrollo de la universidad, que creemos que eso es fundamental. No podemos quedarnos en vicerrectoría, biblioteca, sino que esto tiene que ir mucho más arriba y partir el día de mañana en un plan de desarrollo. ¿Qué hicimos? Para nosotros fue fundamental escuchar a los usuarios y hacer reuniones con nuestras facultades, nosotros que llamamos unidades académicas. Durante el año pasado hicimos más de 33 encuentros, cada uno muy focalizado de acuerdo a cada una de las facultades. 18 facultades, tuvimos la participación de 145 académicos, recolectamos más de 81 preguntas y hicimos un listado de preguntas frecuentes. Muchas de ellas se repetían, otras eran nuevas, y también teníamos que ir abriendo nosotros la mirada para contestar esas preguntas y entender cuáles eran sus preocupaciones. Por supuesto, los datos de investigación, la política de NIR, los datos de investigación, la propiedad intelectual, el tema de los ABC, eran temas que salían recurrentemente y que siguen saliendo, y por un buen tiempo más, creemos. ¿Qué preocupaciones e inquietudes frecuentes? Sin duda teníamos un mix de facultades con distintas miradas. Cuando tú hablabas recién sabías de datos de investigación, algunas facultades, maravilloso, estupendo, ¿dónde los pongo? ¿Dónde los tengo que subir? Estupendo, ningún problema. Y otras, pero a ver, trabajamos con pacientes, tenemos datos clínicos, ¿por qué tengo que compartir los resultados? Y al frente a esa mirada, tratando, ¿verdad?, de decir cuál es el beneficio de no tener estos datos en medios individuales, en el pendrive del ayudante de investigación, en tu drive, en tu Dropbox, en fin, sino que compartir, pensar en que eso puede dar lugar a una nueva investigación. Aún así, con todos los argumentos habidos por haber, teníamos usuarios con una mirada y otros con otra mirada muy distinta. Datos abiertos, personales, sensibles, ¿qué hago con eso? Tengo que anonimizar, ¿y cómo lo hago? ¿Es tan fácil anonimizar un listado de miles y miles de datos? ¿Quién va a hacer ese trabajo? Preguntas muy recurrentes. La preocupación fundamental, comprobación y refutación de resultados. No te lo dicen, pero lo piensan. ¿Qué va a pasar si viene otro colega que es de mi área y toma estos datos y encuentra que tengo errores en mi paper? Mis conclusiones no siempre están tan correctas. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué tengo que compartirlos? ¿Tengo que compartir todo? ¿Qué datos puedo y cuáles no? En fin, una gran cantidad de preguntas e inquietudes. ¿Para qué hablar de los incentivos? A mí no me miden por esto. Yo tengo que publicar en revistas de cuartil 1, 2, nada más. ¿Los datos para qué? ¿Por qué tengo que compartir? ¿Dónde me están midiendo por esto? Entonces, una mirada, una respuesta, un cuestionarse frecuente. Aquí no sé si eso, muchas gracias. Bueno, quiero presentarles uno de los productos estrella que hemos podido, y estamos muy contentos de haber podido lograr, un portal de ciencia abierta en el marco de este proyecto que intenta ser el lugar donde albergamos todo lo que hoy día tenemos como universidad. Estamos felices de poder tener esto a disposición de nuestros usuarios, donde tenemos los conceptos, donde están los lineamientos, donde están las normativas, donde tenemos formación y recursos con todo lo que hoy día estamos haciendo, donde también decimos cuáles son los beneficios, porque es importante que usted
gestione sus datos, porque es importante que usted sepa que existe un plan que tiene que ser un plan de gestión y que no es tan difícil, que tiene herramientas para poder hacer. Entonces, este es nuestro portal de ciencia abierta, que ya está en nuestro sitio web consolidado para quien quiera y lo pueda revisar. Presentarles también lo que hemos podido lograr, que es un curso asincrónico. ¿Por qué asincrónico? Tenemos capacitación sincrónica y asincrónica. En el comienzo de nuestro proyecto y las encuestas a nuestros académicos, ¿qué es lo que menos tienen? Es tiempo. No tienen tiempo ni ganas de tener cursos de capacitación. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro. Por supuesto que tenemos académicos motivados, y van y le cuentan al colegio, porque simplemente no. Por lo tanto, un curso asincrónico de ciencia abierta, hemos pensado que es una buena solución. Es un curso que no dura más allá de 2 horas, 90 minutos. Tiene 3 temáticas fundamentales con 16, 17 lecciones y algunas cápsulas de video. Agradezco a Patricia, aquí, quien gentilmente también grabó una pequeña cápsula para poder motivar en esta línea también a nuestros usuarios. Este curso lo estamos piloteando, esta es la semana del piloteo con nuestros académicos. Estamos recibiendo una calificación por está abierto, y que quiere lo pueda ver, usar, mirar, lo puede ver libremente o lo puede hacer formalmente y lograr una certificación que le va a salir al final del curso. Siempre yo le digo a los usuarios, a nuestro staff, a nuestras personas, todo suma, todos estos aprendizajes, y en la medida que tú ves esto, lo integras a tu conocimiento y te parece mucho más cercano. Así es que el curso está en nuestro portal de ciencia abierta para quien lo quiera ver. Y si tienen comentarios y mejoras, bienvenidas. Nuestros talleres del año 2022-2023 logramos convocar en nuestros talleres a más de 1.500 usuarios de todos los estamentos de la comunidad UC, estudiantes, académicos, staff, administrativos y mucha gente externa de nuestra universidad beneficiaria, la Universidad de CEN, y también abierto a público general. Tuvimos gente de la NIT también, ahí que estaban en el taller y también nos hacían preguntas, así que nosotros contentos también de poder mostrar nuestros talleres. En estos talleres tenemos que son específicos para datos, introducción a la gestión de datos de investigación y plan de gestión de datos de investigación. De esos 1.500, cerca de 400 personas tomaron específicamente estos talleres. Así es que nuestro desafío es hacerlos crecer, fortalecerlos y tener muchos más usuarios capacitados y ver qué más pueden necesitar en términos de capacitación. Colaboración y redes. Tremendamente importante aquí. Agradecer, por supuesto, el apoyo de la NIT, si no hubiera sido posible tener un proyecto como este. Agradecer a nuestras instituciones asociadas, a la Universidad de Notre Dame, el Instituto de Datos de la Universidad de Notre Dame, con quien trabajamos colaborativamente, a la Universidad de CEN, que ha participado en nuestras instancias de información, con quienes hemos querido compartir todo lo que estamos haciendo, las encuestas, los cursos, todo lo que hemos podido hacer. La iniciativa Verdad de Mujer, donde somos partners en esta construcción de esta estrategia nacional, ojalá que espere, que sea tremendamente importante, ¿verdad? Por supuesto, todos los colegas de la CAPID y ahora, ¿cierto?, el RDA, que también nos viene a abrir un mundo de posibilidades. Así es que súper importante esto, tremendamente importante seguir pensando en instalar esto en la universidad. Lo bueno es que teníamos un comité académico, pero ahora vamos a tener un comité de ciencia abierta que va a estar ahí, ¿verdad? No va a ser la biblioteca, habrá un integrante de la biblioteca, pero van a haber instancias mayores donde esto va a poder ir creciendo. Así que eso nos tiene tremendamente motivado y esta colaboración seguirá creciendo. Los dejo con la conversación. Gracias. Bueno, y de todas maneras, como decía Denise, bueno, nos ha ido
también con los usuarios, con distintas unidades, pero también tenemos desafíos tecnológicos y socioculturales, ¿ya? Desafíos tecnológicos que tienen que ver básicamente con un tema de infraestructura y con financiamiento y sustentabilidad. O sea, yo creo que a todas nuestras instituciones nos sucede que el financiamiento para hacer los upgrades no siempre es fácil de obtener. Entonces requerimos, ¿no es cierto?, que esto se mantenga y vaya creciendo en los términos que se requiera, porque en tanto vayamos invitando más y más investigadores a subir su set de datos, mayor va a ser la cantidad de equipamiento, por ejemplo, o de espacio en la nube, más escalabilidad vamos a necesitar, mayor disponibilidad, por ejemplo. Después también tenemos que interoperar con repositorios temáticos. Lo que les decía anteriormente, no queremos competir con nadie, ya lo que queremos es compartir. Y en ese sentido creo que es súper importante la tranquilidad, ¿no es cierto?, que le damos a nuestros usuarios cuando le decimos, mire, si usted tiene se está acostumbrado a tener sus datos en el archivo de física, déjelos ahí nomás, no se preocupe, no me los voy a traer. Y eso yo creo que a ellos ha sido muy importante, esa tranquilidad. También tenemos un tema con la mantención de estándares de metadatos y protocolos de interoperabilidad. Tenemos que dejarlo documentado, tenemos que dejarlo escrito, porque las personas pasamos. Entonces, y después a alguien se le olvida y uno dice, pero ¿por qué hicimos esto? Entonces, yo creo que es importante que todo esto quede documentado y que sea accesible para todos, que esté abierto, ¿no es cierto?, la documentación también. Y nosotros tenemos un desafío mezclado con ganas y con ansias de tener un CRIS también, ¿ya? A lo mejor no un CRIS como una plataforma, sino que como distintos sistemas que se interconecten y que interoperen, porque también nos pasa en la propia universidad que cuesta tener acceso a la información. Entonces, en este sentido, estamos invitando a esta integración con los otros sistemas. Bueno, con respecto a los socioculturales, yo creo que eso quizás es lo más difícil, porque lo tecnológico, yo voy a decirlo así, necesita dinero nomás, pero no es así. Entonces, en este caso, tenemos lo sociocultural que es como de adentro, como de la persona. Entonces, y de las sociedades, ¿no es cierto?, donde hay un tema con la evaluación, con las métricas, con el reconocimiento académico, tanto a nivel institucional como nacional, como estos incentivos contrapuestos de pronto, o con la propia manera de hacer ciencia y de compartir ciencia durante tantos años. O sea, no es llegar a instalar una nueva forma, por ejemplo. Es una cuestión mucho más lenta. Después tenemos otro tema, que es cómo hacemos que nuestros usuarios, nuestros académicos, nuestros investigadores y nosotros mismos adoptemos las políticas, las normativas y los lineamientos. Entonces, no es fácil que en nuestra universidad por lo menos, nosotros no tenemos una política, tenemos un lineamiento. Que es bien importante esa diferencia, ustedes no lo vayan a creer. O sea, la política es como mandatoria. El lineamiento es si usted quiere. Entonces, es bien importante cómo vamos avanzando paulatinamente en este cambio. Así como se le ha dicho que creían que se iban a demorar 10 años y se demoraron 4, bueno, nosotros a lo mejor nos demoramos 3. Entonces, pero vamos en ese camino. Bueno, y lo otro que no es menos importante es lo que tiene que ver con las consideraciones éticas y de privacidad de la gestión de los datos de investigación. Ese es un tema que preocupa mucho a los investigadores. Preocupa el tema de los datos, la privacidad y todo lo que tiene que ver con la anonimización de los datos. O sea, ¿qué datos puedo compartir y cómo los comparto? No quiero perder la propiedad.
el derecho, por decirlo de alguna manera, aunque sí lo quiero compartir. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo facilito ese intercambio? Y finalmente hay otra cosa que yo creo que también lo habló en algún minuto Ricardo y que tiene que ver con el perfeccionamiento continuo de nosotros como profesionales de este tema. ¿Cómo se van haciendo esto del Data Librarian, por ejemplo, que estuvo en algún momento de moda, ¿no es cierto? Que ahora hay otros nombres, pero que en el fondo es lo mismo. Entonces es cómo avanzamos hacia ese nuevo perfil, tanto en la formación como en la especialización, y cómo podemos conversar más coordinadamente con otras disciplinas, saliendo un poquito de este ámbito de la bibliotecología que de pronto nos encierra un poquito. Y finalmente, pero quizás una de las cosas que también nos preocupa a nosotros, cómo se cierran o cómo se ajustan las brechas y capacidades entre las distintas instituciones de educación superior. En el fondo, un poquito tomando el lema, ¿no es cierto?, que nos dejó Hillary al principio, al final de su presentación: si vamos solo, vamos más lejos, vamos más rápido, pero si vamos juntos, vamos más lejos. O sea, sin dejar a nadie atrás. Yo creo que ahí hay un tema con las brechas y capacidades de las instituciones que no solamente tiene que ver con lo financiero, sino con las propias capacidades de los equipos profesionales y de nuestros académicos, de estas personas. Eso sería. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ambas. Ya, los momentos que se abren cuando uno empieza a meterse al ropero. Rodrigo Donoso, sí, caso de la Universidad de Chile. Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por participar en esta actividad, gracias también a la NID, por supuesto, y a toda la organización que nos tiene acá con la motivación de conocer, de aprender, de compartir, etc. Me gusta, cuando hablo de este tema, poder partir con una primera pregunta que es bien interesante, que está en el estado del Open Data 2023, que dice: ¿cuál de estas circunstancias te motivaría más a compartir tus datos? Y más que la pregunta, también me gusta la respuesta. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, la situación uno lo puede entender, ¿cierto? Porque comparto también para que se cite mi trabajo, etc. Pero la segunda es particularmente interesante porque habla del beneficio público. Porque estoy pensando en un beneficio público en el hecho de compartir esos datos. Y bueno, el resto, incrementar impacto, financiamiento, los requerimientos de la revista, etc. Esta informe, ahí está la cita, después lo pueden revisar con la presentación para que lo revisen completo. Entonces, bueno, el repositorio de datos de la Universidad de Chile básicamente es un sistema que conserva, difunde, proporciona acceso a los datos de investigación generados por sus académicos e investigadores con el fin de dar visibilidad a estos datos, garantizar su preservación, facilitar su acceso y también su reutilización bajo esta mirada, esta óptica FAIR que se ha mencionado ya anteriormente. El objetivo del repositorio siempre ha estado desde un principio en fomentar el acceso a la información disponible en conjunto de datos, favorecer la reutilización y que estos datos se distribuyan libre y abiertamente, potenciar la visibilidad de la producción académica de la universidad. Evidentemente queremos también que la universidad esté presente y esté en esta lógica de disponer de información a todo el público. Algunos aspectos claves que hemos ido revisando en el transcurso del desarrollo del repositorio y también con el tiempo y con el propio trabajo son algunos que están acá. Por ejemplo, el almacenamiento. Y los coloco acá o los traigo a la presentación porque también quiero que ustedes se queden con esta idea o con estos pensamientos y que lo discutan también en sus propias instituciones.
El almacenamiento es todo un tema. Actualmente, claro, yo podría decir que tengo un almacenamiento limitado en mi institución porque he recibido solo datos. Tenemos cerca de, no sé, 80, 90 datasets, pero todos pequeños. Hasta que la semana pasada llegó alguien de ingeniería que siempre complican algunas cosas y dice, tengo, bueno, ya que usted tiene esto, ¿dónde subo mi tera? Ah, por supuesto que tengo espacio para usted, obvio. ¿Dónde? Obvio. Bueno, ¿y cómo lo subo? No puede ser por la plataforma porque se cae a los 20... No, entonces ya, empezamos con problemas. Y bueno, pero esto tiene que crecer. Si se pasan el dato y después llegan 20 proyectos con 1 tera, se nos va a complicar la existencia. Entonces es un tema que hay que plantearse de un principio, que hay que cuestionárselo y que, bueno, lo comparto esta experiencia porque justo ahora estamos subiendo un proyecto, un Fondes, que es meteorológico, entonces llega con su tera ahí muy orgulloso, pero que a nosotros nos complica un poco. Pero no vamos a dar nuestro brazo a torcer y lo vamos a utilizar. Es la oportunidad de gastar ese espacio. Bueno, otro aspecto súper importante tiene que ver con las alianzas internas que generamos dentro de la universidad. Cuando partimos con esto del repositorio, nosotros decimos, bueno, esto ya lo está haciendo la gente, ya lo hacen los investigadores, lo hacen en otros lugares, tenemos que traerlos para acá si ellos quieren. Y lo que empezamos a hacer fue empezar a recorrer las facultades, empezar a buscar a esos investigadores en las distintas revistas, editores, repositorios, donde hay gente nuestra allá. ¿Y por qué? ¿Cuáles son sus necesidades en el fondo? ¿Por qué llegarían con nosotros o por qué se fueron a otro repositorio? Empezar a buscar a través de las propias bibliotecas, que son nuestros aliados estratégicos dentro del proyecto y del propio repositorio. Alianzas externas, también muy relevante. Por ejemplo, nosotros trabajamos directamente con DataSec, que salió mencionado por ahí, y también, bueno, con otros sistemas, con otras universidades particularmente, que están interesados en estas mismas líneas de acción. El desarrollo tecnológico, ya se ha mencionado, utilizamos la plataforma Dataverse para el desarrollo del repositorio de datos, pero también esto tiene que estar integrado, tiene que seguir desarrollándose, tiene que cambiar la versión, entonces no puedes quedar estancado. Necesita un desarrollo permanente que no es solo instalación, maravilloso, no, necesita crecimiento continuo, un avance permanente, por lo tanto lo menciona ahí como un desarrollo tecnológico que permanece en el tiempo. Integraciones también, no es una plataforma aislada, sino que por el contrario se vincula con agentes externos, agentes internos dentro de la universidad y debe ser pensado desde un principio, consideramos, de esa manera. No como un tema aislado, sino que más bien como algo que se conecte y se integra con sistemas de currículum, sistemas académicos, sistemas externos, interopera básicamente. Un desafío importante tiene que ver con la preservación digital, lo tenemos ahí porque claro, cuando les mencionaba el objetivo de esto era la conservación, pero algo muy distinto es la preservación. O sea, a la larga me van a decir, bueno, alguien decía por ahí, ¿dónde están mis datos? Bueno, tengo que garantizar que estén preservados digitalmente. Y eso es un tremendo desafío y eso no está en este minuto tan directamente en la mesa, sino que todos depositamos, guardamos, pero cuando se preserva o tenemos la certeza así, pero total, de que en 20 años más lo voy a poder usar. Y también aquí como algo mucho más transversal que cruza en general toda la iniciativa, el concepto de FAIR, se ha mencionado harto, pero quisiera hacer énfasis en la validación automatizada. Nosotros en nuestro repositorio tenemos un proceso de validación que utilizamos dos sistemas, uno que es Fuji y otro que es FAIR Sharing, básicamente que nos permiten saber porcentualmente qué porcentaje de FAIR tienen los datos que están subidos en el sistema. Esto nos permite entregar información, retroalimentar al académico, o sea, decirle, mire, sabe que sus datos no están cumpliendo en este aspecto, o también retroalimentar al propio equipo interno de nuestra dirección para decir, mira, aquí hay un problema, por ejemplo, en los metadatos.
o hay un problema en la salida hacia la interoperabilidad, o hay un problema en, por ejemplo, en las licencias de uso. No, porque uno puede ver que la licencia está incorporada para el humano, ¿cierto? Puede ver que la licencia está, pero también puede ser que internamente no esté bien registrada o no esté llegando correctamente donde debe, pero por un tema de máquina. Entonces, una validación automatizada nos permite darnos cuenta de eso, corregir internamente y también aportar hacia el académico. Actualmente, claro, tenemos conjuntos de datos que bordean el 80% FER, 87%, pero también tenemos otros que bordean el 30%, donde tenemos que ir donde el académico y decir, mire, sabes que su conjunto de datos en realidad tiene problemas en los formatos o tiene otro tipo de dificultades. Y, por supuesto, ayuda al servicio, que es nuestra orientación particular que tenemos. Bueno, nosotros mejoramos el repositorio con el financiamiento de ANID. Nosotros comenzamos con este sistema el 2019, muy a pulso. No había versión en español de Dataverse. Hicimos la primera traducción, que después pusimos a disposición junto al Consorcio de Madrid, el Consorcio Madroño. Trabajamos cooperativamente en eso. Bueno, y algunos elementos de este proceso de selección. Un amplio set de metadatos específicos por área. Nosotros lo trabajamos directamente con autoarchivos, como se mencionó también anteriormente. El manejo de versiones de los archivos también ha sido muy importante para los investigadores. Darle esta posibilidad, decirle cómo funciona el repositorio y por qué no lo alojamos en otro tipo de plataformas. También los términos de uso, desde dominio público a otras variables dentro de la licencia Creative Commons, y también la posibilidad de obtener conjuntos de datos. Desde el año 2021 actuamos como líder de consorcio para DataCite y somos como una primera línea de apoyo o de soporte a los miembros o a las instituciones que se han ido incorporando a este consorcio, que son 8 actualmente. Esta es nuestra estructura de nuestro software. Básicamente tenemos una comunidad por cada facultad, pero también, así como el FONDEF que les mencionaba anteriormente, también un proyecto puede tener una colección. Y dentro de esa colección hay conjuntos de datos y hay metadatos, términos de uso, versiones, citaciones y dominio. Hay complejidades también en esto. Por ejemplo, los set de datos, en este proyecto que les menciono o en otros, el investigador desea o necesita, más que lo desee, necesita que esté disponible de tal forma que la organización de carpetas sea de X forma para que se ejecute un programa que hay ahí. Entonces, hay complejidades que hay que enfrentar en conjunto, que una subida no es autoarchivo, pero requiere un soporte o un apoyo que va más allá que el hágalo usted mismo. Bueno, dentro de nuestro proceso muy a rasgos generales, ¿cierto? Desde el plan de gestión de datos, donde la universidad también provee o desarrollamos utilizamos DPM Tool, ¿cierto? Lo personalizamos y le entregamos un servicio a nuestros académicos para que puedan generar sus planes de gestión de datos con una plantilla estándar, la plantilla tipo, o bien una que ellos necesiten en específico, que también les podemos configurar. Luego el proyecto y finalmente esperando que los datos sean depositados en el repositorio de datos, datos.chile.cl, vía autoarchivo, y se le asigna el DOI institucional, que bueno, es gratuito para nuestro académico. Y finalmente un proceso de difusión. Nos interesa que esto efectivamente quede disponible tanto para la agencia de financiamiento, que se difunda, que los metadatos estén correctos, para que esté en DataCite Commons o en otras plataformas, etcétera, que llegue lo más amplio posible. Como servicios, tenemos dos páginas, una de servicio apoyo a la investigación y otra de gestión de datos de investigación, cuyos contenidos principalmente tienen que ver con
qué es el repositorio, cómo funciona, cómo accedo a él, lo mismo con los planes de gestión de datos, cuáles son las políticas que están vinculadas a estos servicios, qué métricas puedo obtener, temas de derechos de autor o de licenciamiento y en general capacitación. También hace poco sacamos nuestro curso con el financiamiento de ANID, que bueno, ya estamos pronto al cierre, el próximo 30. Estamos cerrando nuestro proyecto y bueno, lo dejamos cordialmente invitados. ¿Tenemos capacidad? Sí. Tenemos capacidad. Entonces pueden ir todos al lanzamiento el 30 de este mes. Y ese curso también, dentro de los anuncios de ese cierre, es que va a pasar a EduAbierta, que es la plataforma de la universidad, pero para todo el mundo. Se probó inicialmente con las comunidades de la universidad durante un mes y medio aproximadamente, y ahora ya estaría pasando a EduAbierta, que es una especie de Coursera, ¿cierto? Pero de la universidad. Bueno, cosas que buscamos tiene que ver con la visibilidad, vale decir que nuestros datos, ¿cierto? Que si van a llegar a un editor, como en este caso del ejemplo a Plus One, que efectivamente donde dice disponibilidad de los datos lleguen a nuestro repositorio y que estén de manera persistente ahí a través del DOI y bueno, por supuesto lleguen al conjunto de datos. Que estén disponibles a través de DataSite Commons para que cualquier persona lo encuentre, no tan solo a nivel del humano, sino que también encuentre los metadatos y pueda extraer información si así lo requiere. También el registro en RE3 Data para dar validez a nuestro repositorio y avanzar hacia otros temas como la certificación. Acá algunos desafíos, los que están marcados en rojo o en naranjo o naranja. Bueno, el desarrollo de políticas institucionales, eso dentro de esta ceremonia de cierre que les comento, se va a lanzar la propuesta de reglamento de ciencia abierta en la Universidad de Chile, y es propuesta porque, bueno, en la universidad ustedes entenderán que tiene un ciclo bastante largo que pasa por distintos actores, entonces, bueno, vamos de a poco avanzando para llegar lejos. También, bueno, como profesional, involucrarse cada vez más como bibliotecas puntualmente en los procesos de investigación. El otro que tengo marcado acá de color, integrar con servicios institucionales, fundamentalmente la revista. Tenemos un portal de revistas, ¿cierto?, donde se generan muchos datos y siempre lo hemos estado perdiendo. ¿Por qué está marcado con rojo, igual que los que están marcados con rojo? Es porque han recibido financiamiento. Adjudicamos un proyecto del Fondo de Publicaciones donde uno de los temas es, bueno, tomemos un JS, tomemos Dataverse e integrémoslos de manera automatizada, para que efectivamente los datos que se publican en la revista también tengan esos requerimientos que tanto le exigimos a otros. Que nuestro portal de revista se ponga de alguna manera a la altura, reciba datos, entregue DOI y cumpla también con lineamientos FER. El software también lo mejoramos gracias al financiamiento reciente de ANID, y nos interesa también ampliar los servicios para recursos educativos abiertos y generar todo lo que tenga que ver con capacitación. Muchas gracias. Vamos a las palabras después, o las consultas, o los comentarios. Vamos a esperar a hacer la última presentación, que es la Universidad de Santiago. Tania Brunate. Acá está. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo les voy a presentar acerca de la experiencia que hemos tenido en la Universidad de Santiago de Chile. Yo integro parte del equipo. Principalmente nos vamos a enfocar en dos aspectos de la experiencia que hemos tenido en la gestión de datos de investigación, que es principalmente sobre la implementación, la parte técnica de la implementación del repositorio de datos, pero también la experiencia que hemos tenido en difundir la apertura y las prácticas de abrir datos de investigación, que es algo completamente nuevo para nuestra comunidad académica.
Este es el ecosistema que tenemos en la universidad actualmente que rodea la gestión de datos de investigación, pero antes de ahondar en él, quiero comentarles un poco el contexto que tenemos de ciencia abierta o de gestión de datos de investigación en la USACH. Nosotros comenzamos a ejecutar este proyecto el año 2021, se conformó un equipo completamente nuevo, con lo que integra una coordinadora, 2 bibliotecarias, una periodista, un desarrollador y lo que son 2 personas que nos apoyan en aspectos más administrativos. Pero al ser completamente nuevos en la institución, nos vemos afrontados a desafíos como conocer cómo se conforma la institución y cuáles son las distintas unidades o departamentos que debemos estar relacionándonos para poder trabajar en gestión de datos de investigación y en implementar un repositorio. Las primeras 3 unidades, que está el equipo nuestro, nos juntamos con la Unidad de Datos, Estadística y Sistemas de la Universidad de Santiago de Chile y nos juntamos con el Departamento de Tecnología de la Información para implementar técnicamente el repositorio de datos de investigación. Pero esta no ha sido la única relación que tenemos, tanto interna como externa, sino que también nos hemos reunido con la NIR para ver aspectos de interoperabilidad con el repositorio de la NIR. Hemos estado en constantes reuniones desde hace más de un año con el Comité de Ética porque sabemos lo relevante que es depositar datos o gestionar datos de forma íntegra y ética, y por tanto para nosotros es sumamente importante también tener este trabajo en conjunto con el Comité de Ética. El Departamento de Biblioteca también queremos integrarnos con ellos e interoperar ambos repositorios con el DICIT. El DICIT es la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica. En ella se gestiona, por ejemplo, el OJS, por lo tanto también nosotros hemos querido interoperar con el OJS. Y lo más importante es que ellos entregan financiamiento, que corresponde al DICIT, y donde nosotros en las bases hemos propuesto que se pueda incentivar a la apertura de datos de investigación de todos los fondos que son financiados desde la DICIT. Por lo tanto, también hemos estado colaborando con ellos y por supuesto la comunidad USACH académica, con la que hemos estado realizando diversas pruebas y que han estado depositando de a poco, pero han depositado los datos de investigación. Este ha sido el trabajo con respecto a la implementación, la parte más técnica. Seleccionamos, después de un arduo análisis, seleccionamos Dataverse, como las otras instituciones que ya he mencionado. Trabajamos en un proceso de autenticación con LDAP, que es un protocolo que permite que se pueda autenticar todas las personas a través de Dataverse, pero que sean personas académicas USACH y que por tanto consulte a la base de datos que tenemos nosotros en CGI. Hemos estado trabajando en lo que son los estándares de metadatos, acorde a lo que nos ha recomendado OpenAIRE. También estamos en el consorcio de DataCite y de ORCID para lo que son identificadores tanto de datos de investigación como para las personas, identificadores persistentes. También tenemos servicios adicionales que han sido, por ejemplo, integrar métricas en Dataverse para poder mostrar cuántas son las descargas que tenemos de forma más lúdica en la plataforma. Generamos diversas guías de usuario desde la institución para poder facilitar el proceso de carga en el repositorio. Generamos un acuerdo de publicación propia donde nosotros destacamos al académico, a la académica, que son responsables de depositar y por lo tanto tienen que velar por la normativa nacional y tienen que velar por la anonimización de los datos que son depositados en el repositorio. Y también nos sumamos al registro RT Data porque nos interesa también aumentar la visibilidad del repositorio y estar disponibles a nivel global. La usabilidad, hemos realizado diversas pruebas de usabilidad con académicos de la institución. Por ejemplo, en un caso particular, un profesor de ingeniería informática con 10 estudiantes realizaron pruebas del repositorio para ver cuánto respondía realmente a diversas características que se fueron evaluadas. Por lo tanto, eso nos permitió generar una retroalimentación y aplicarlas, y también hemos realizado diversas pruebas de lo que hicieron ustedes con respecto a los diversos datos que tenemos gestionados en este momento en el repositorio. ¿Cuáles son los desafíos que quiero destacar? Porque en realidad todos los pasos anteriores son desafíos, pero los 3 principales que queremos destacar es que para integrarnos con ORCID, que acá está en Venezuela, ORCID tiene diversas plataformas que se integran de forma casi natural con otras. Dataverse no es una de ellas, por lo tanto requiere de un desarrollo propio, y ahí también
el desarrollador que trabaja en nuestro equipo tuvo que trabajar, tuvo que estudiar, pero también recibió la ayuda, y ahí quiero destacar la ayuda de la NIC, de Gastón, para poder generar esta integración y que se pudiesen lograr los académicos de nuestra institución y autorizarnos para que nosotros pudiésemos a su vez publicar en el perfil de ellos. De esta forma estamos integrando ya la plataforma de Oasis con Database. Ya está lista esa parte del trabajo. Otros desafíos son los servicios adicionales, porque a través del levantamiento de información que hemos realizado y que quiero destacar más adelante, hemos detectado distintas necesidades de información. Por lo tanto, las guías de información que hemos desarrollado las tenemos que ir actualizando, tenemos que ir agregando otras variables y ir mejorando y poblando más aún para informar bien a nuestra comunidad académica sobre las diversas implicancias que tiene la gestión de datos de investigación en la institución. Y con respecto a los esquemas, tenemos la noticia que salió en las directrices. Estamos trabajando para estar acorde a estas directrices. Samantha lo comentó cuando lanzamos el repositorio de datos en enero, que va a ser un constante trabajo de revisión, de estar ir actualizándonos y de ir integrando nuevas normas y prácticas internacionales que estén acordes con más estándares que deberían mejorar la interoperabilidad. Para la apertura de datos de investigación, quiero mencionar dos fases que tuvimos desde la USACH. Una fase, la primera que podemos llamar también fase no voluntaria. Nosotros adjudicamos a 5 proyectos de investigación, a 5 investigadores responsables les entregamos un recurso con el compromiso de que ellos pudiesen adherir posteriormente y aplicar las prácticas de ciencia abierta, abriendo las publicaciones, los datos de investigación y los planes de gestión de datos. De esta forma, nos fueron acompañando durante estos 2 años, estos 5 proyectos, y nos permitió identificar necesidades de información, como por ejemplo, muchos no sabían qué es el plan de gestión de datos, muchos no sabían qué era qué tipo de set de datos ellos tenían que, por ejemplo, publicar en el repositorio de investigación, y tampoco sabían acerca de las rutas de acceso abierto que existen. Entonces nos han permitido ir avanzando y retroalimentando la información que nosotros le hemos entregado a la comunidad en base a las necesidades que ellos han ido presentando. Actualmente contamos con 5 sets de datos en el repositorio. Solamente se pueden ver 3 porque les voy a comentar que estamos evaluando con el comité de ética temas de aspectos sensibles que pueda haber en alguna data, particularmente lo que son los datos de encuestas. Esta es la segunda fase, y acá es donde nosotros este semestre hemos ido puerta a puerta por las facultades. Hemos alcanzado 8 facultades de las 9 facultades que existen en la universidad, y de las 8 facultades han asistido en 6 facultades todas las autoridades correspondientes de la facultad. Lo que quiero mencionar acá es que solamente este semestre hemos alcanzado 151 participantes en estas capacitaciones, de los cuales 102 son académicos, 47 corresponden a estudiantes de posgrado y 2 son bibliotecarios. Quiero aclarar que en las otras actividades que hemos tenido, que han sido más de 22 actividades durante el año 2022-2023, han participado todos los bibliotecarios en alguna u otra actividad de capacitación. Dentro de esta capacitación, que va muy alineada con lo que son los mandatos que tiene la política de acceso abierto de la NIC, nosotros enseñamos acerca de cómo publicar un acceso abierto, tanto las publicaciones como los datos de investigación, y preguntamos en una encuesta que cuáles eran las temáticas que ellos consideran que eran más relevantes profundizar dentro de estas capacitaciones. Esta es una pregunta cerrada, por lo tanto nosotros dimos la opción como gestión de datos de investigación, la política de la NIC de acceso abierto, los planes de gestión de datos, los repositorios de investigación, y acá pueden darse cuenta que todo lo que es relacionado con datos está dentro de las principales preocupaciones para los académicos. Otra pregunta que se realizó es como qué temas les gustaría volver a tocar o ir como considerando más relevantes discutir en un futuro. Y acá las quisimos dividir en cuáles fueron las más relevantes para ellos, y acá se puede destacar que el repositorio de datos de investigación ha sido lejos una de las más mencionadas. No saben cómo ocupar el repositorio de datos, por lo tanto necesitan información de cómo poder ellos subir su set de datos dentro del repositorio.
tienen temores o como no saben cuál va a ser el impacto que va a tener la apertura de la autoinvestigación. Por lo tanto, también para ellos es relevante saber cómo esto va a impactar quizás en la evaluación de la productividad académica. Conocer métricas asociadas al uso de datos, saber cuántos es lo que se va a ocupar de estos datos y las características propias del repositorio. También se ha salido mucho la temática de cuáles podrían ser las eventuales colaboraciones que tengan las personas con otras instituciones al momento de compartir sus datos. ¿Cuáles son las posibilidades reales de eso? Dentro de la gestión de investigación salieron temáticas como cuál es el manejo de gestión de datos, cuáles existen a nivel nacional normativas o leyes que están relacionadas con ellos, cuáles son los formatos abiertos disponibles, porque cada disciplina, y eso lo hemos determinado en estas capacitaciones, son un mundo, o sea, cada disciplina tiene una naturaleza que trabaja con distintos formatos y por lo tanto para ellos es súper relevante saber qué formatos abiertos existen para su disciplina en específico. Conocer otras experiencias como experiencias exitosas en abrir los datos de investigación. Esto es algo nuevo para ellos, por lo tanto a ellos también les interesaría saber cómo otras instituciones o cómo otros investigadores han abierto sus datos de investigación. Los planes de gestión de datos, también para ellos también ha sido súper relevante conocer, para ellos la mayoría, yo no sé si acá lo mencionó también Marcela, para la mayoría de los académicos es un concepto nuevo el plan de gestión de datos, por lo tanto sentirse acompañado o sentir orientación respecto a qué son los planes de gestión de datos y qué información involucra, para ellos es súper relevante. La implementación y administración, y acá quiero destacar que hemos tenido varias reuniones con distintos académicos debido a este tema, porque para ellos también es preocupante la administración que se va a aplicar dentro de los datos de investigación que se van a compartir. O sea, también esto destacarlo que por cada disciplina es un aspecto fundamental, integrarlo, trabajar en conjunto con el comité de ética, evaluar cómo se puede administrar dependiendo de qué tipo de dato es y cómo se puede publicar sin transgredir ninguna ley o norma de privacidad de la negativa. Inquietudes sobre la autoría, lo que mencionaba también anteriormente la Universidad Católica, sienten mucho que la data es de ellos, por lo tanto mencionan bastante qué es lo que va a ocurrir con los datos, dónde se van a compartir los datos de investigación, porque quiénes lo van a descargar. Esa es la pregunta clave que hace el máster de la capacitación. ¿Quiénes van a descargar mi dato de investigación? ¿Quiénes lo van a usar? ¿Qué va a pasar si hay un mal uso de datos de investigación? Entonces ahí nosotros tenemos que destacar que son datos financiados por fondos públicos, que están trabajados dentro de una institución pública y por lo tanto debiesen ser públicos. Esa es como más o menos la directriz que vamos a entregar. El apoyo institucional, nos han solicitado difundir herramientas de apoyo, como Charpa Romeo, por ejemplo, pero no solamente esas herramientas, sino, por ejemplo, TMP-Tool para generar los planes de gestión de datos. Todas las herramientas que a ellos les facilite el proceso de gestión de datos de investigación han sido solicitadas y piden que también nosotros las podamos difundir. Capacitación para incorporar a la política de la NIT, y acá también hemos tenido reuniones con diversos académicos que están postulando a Fondesit, tanto de iniciación como regular ahora, y que se han visto con esta nueva fase de ciencia abierta. Entonces ahí se nos acercan, nos hacen consultas respecto a cómo ellos pueden responder de forma adecuada ante esta política. Conocer otras experiencias, talleres prácticos sobre el uso del repositorio y capacitaciones sobre el perfil del usuario. Entonces eso también hay que eventualmente hablar con María Soledad para generar esas capacitaciones y que puedan dar el mejor uso posible al perfil del investigador. Dentro de la encuesta también salió mencionada la política, cuáles son los alcances de la política y qué proyectos son susceptibles para que puedan ser aplicados. ¿Cuáles son los desafíos presentes y futuros? Lo mencionó Marcela también. Hemos tenido una oportunidad grande a partir de los proyectos de ciencia abierta de capacitarnos en el equipo con respecto a distintas temáticas que abordan la ciencia abierta, a partir de la ida a congresos, a partir de traer a expertos externos internacionales que nos hablen sobre algunos temas, asistir a algunos cursos. Incluso estamos trabajando en una red que no hemos mencionado todo esto delante, pero es una red que integran distintas universidades, la Universidad del Desarrollo, la Universidad Central, y donde estamos dividiéndonos por ejes para
ahondar en distintas temáticas, pero vemos que se nos acerca el fin de la oficina de ciencia abierta y uno de los desafíos o preocupaciones es cómo vamos a seguir capacitándonos, qué oportunidades más pueden surgir, considerando que en la región existen pocas lugares donde capacitarse y especializarse en un mundo tan que tiene tantas líneas, que es la gestión de datos de investigación que mencionaba Ricardo delante en su presentación, que es un mundo por descubrir. Entonces, eso para nosotros poder apoyar de forma eficiente a nuestra comunidad académica, es muy necesario poder capacitarnos en estas diversas ramas que tiene la gestión de datos de investigación. Por otro lado, otro desafío es la conformación de un equipo interdisciplinar. Eso lo hemos discutido en la unidad que se va a estar a cargo después de la oficina de ciencia abierta, de poder, ya tenemos identificado los distintos académicos de distintos departamentos, pero queremos conformar un grupo de trabajo interno de la institución para levantar necesidades disciplinares. En qué formato se pueden hacer, qué planes de gestión de datos se pueden responder bien ante cada uno de los departamentos. Por lo tanto, ese es un desafío futuro que tenemos del próximo semestre de trabajarlo. Sistematizar el trabajo con el comité de ética para nosotros es muy relevante. Es un año de trabajo que hemos tenido junto a ellos en diversas reuniones, en diversa información que da y vuelve, y por lo tanto para nosotros tener un estándar y tener como una línea muy clara de cómo vamos a trabajar en conjunto es sumamente relevante. Actualizar guías, documentaciones, protocolos acorde a las necesidades que hemos ido levantando y que les hemos ido mencionando. Y también, como lo mencionaba Hilary anteriormente, certificar en algún momento el repositorio a través de CARTrust. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias también, Nadia de la USACH. Y ahora es el momento. El momento de preguntar cómo lo hicieron y darle más. Así que tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Ahí hay una. Venga, para acá. Creo que se puede escuchar desde acá. Sí. Espérate, que no tenemos. Si hacemos correr la bolita, puede ser. Sí. Sí, justamente quería aprovechar de preguntarles cómo ha sido, mencionaste algo que ustedes estaban tratando de registrarse en R3 Data y si nos puedes comentar un poquito cuál ha sido su experiencia y en el fondo ver cuáles desafíos ustedes visualizan en esta fase donde están. Sí. Gracias. Habla yo. Sole. Sí, Natalia, disculpe. La verdad es que el proceso con R3 Data es relativamente sencillo. Ellos solicitan llenar un formulario con información específica, si que existe documentación que acompañe los procesos de registro en el repositorio de datos, si cumple con ciertos estándares, pero es una información que uno llena y a los días después responde la persona comentando si está integrado en esta red de repositorios y te entrega unos sellos que son como unos stickers que uno puede integrar en la parte baja del repositorio de datos para identificar que el repositorio está dentro de esta red. Así que ese es el proceso, es un formulario, si quieres posteriormente te lo puedo compartir, pero es un formulario que solicita información básica del repositorio. Muchas gracias. Ya, espérate. Está muy bien en eso. Ok. Otra consulta, esa era súper específica. Muy bien. ¿Aló? Mira, muy interesante todas las presentaciones. Me gustaría saber si desde la NIT se está pensando en coordinar o, no sé, una interacción entre las universidades y sus proyectos de ciencia abierta. Si se han reunido, me gustaría saber un poco de eso. ¿Qué interacción hay entre las universidades? Porque hasta ahora, claro, algo se ve, pero yo creo que es fundamental el apoyo, la alianza que se puedan prestar las universidades. Eso me gustaría, si alguien me puede detallar o explicar, si están los planes. Eso, gracias. Ya, ¿cuánto estoy? Quiero anotar.
Bueno, lo divertido de los INE es que son proyectos complejos que cuesta dar mucho en las instituciones, porque son proyectos no de una facultad o de una unidad académica, son de la universidad. Y hay que poner de acuerdo a mucha gente que de repente ni siquiera le gusta trabajar juntos. Además, es un propósito que tiene que ver con dar un paso hacia una dimensión, no sé, desconocida, porque es como ponerle mucho, pero hacia un lugar nuevo. Entonces, la articulación de un proyecto INE en la institución ya es una tarea compleja. Y lo divertido que ha pasado con los INE es que se han ido juntando naturalmente a partir de la complejidad de ejecutar los proyectos así. Entonces, tal vez no vieron bien la lámina que presentó Patricia en la mañana, más temprano, donde hicimos una especie de mapa de las interacciones de los INE y vimos que se habían formado de alguna manera redes al interior, al menos de algunas macrozonas, a partir de las interacciones sucesivas de interacción de los equipos, organización de seminarios conjuntos, talleres, visitas permanentes. Nosotros quedamos con regularidad Concepción. Hemos visto eso en terreno. Y hemos visto que la capacidad que tienen los INES de hablarle a una comunidad es súper fuerte. Entonces, yo creo que en una comunidad nuestra, bueno, en un ecosistema nuestro que era, yo diría, mirándolo hacia atrás, tan competitivo, tan competitivo, estos proyectos que promueven la colaboración se demoran en instalarse, pero cuando se instalan, efectivamente, logran cambios. Y logran cambios re bonitos. Yo creo que de alguna medida los INES nos han estado mostrando a nosotros como ANIT también un camino de intervención que hay que profundizar. Sí, gracias. Solamente un pequeño alcance. Ya está instalado en la mesa el tema de la certificación con la norma CORTRAS. Comentar que ese es un tema bien ambicioso y es complejo. Por lo tanto, también estaba pensando en eso. Cómo avanzar, cómo proyectarse a futuro y prestarse ayuda, porque yo creo que no es un objetivo menor. Eso, gracias. Voy a intervenir de nuevo aquí en la El tema de los repositorios sigue siendo un gran tema, no solo para cada institución que tiene que mantener estas infraestructuras que son complejas, que demandan muchas otras personas y que demandan además otras personas muy especializadas. Nosotros estamos empujando con el concurso de... aquí entramos en los entramados institucionales que son siempre complejos. La NID ha empujado fuertemente la creación de una red de apoyo a lo que nosotros llamamos la INA. La INA es la Infraestructura Nacional de Acceso, es una especie de sueño dorado que tenemos nosotros en nuestros momentos de delirio, donde pensamos que en algún minuto de nuestras vidas podremos crear una infraestructura abierta, colaborativa y de alcance nacional, donde efectivamente circule la información y se utilice. La información, hablo de información documental y también hablo de datos. Una primera partecita de ese proyecto se llama el Nodo Nacional de Acceso. Una cosa que yo digo fácil, hacemos un proyecto, pero ha sido la cosa más difícil del mundo. Porque los repositorios nuestros, ninguno está como a punto para, ni siquiera de la NID. Hemos tenido que hacer grandes esfuerzos para efectivamente mejorar nuestra metadata, actualizar nuestro software y empezar a probar protocolos de interoperabilidad. Porque esto que nos hablamos de la interoperabilidad, pues resulta que no es nada fácil. ¿Ya? Esto es como ORCID. Sí, su ORCID, usted lo sabe, es gratis, súper bien, pero se trata de la cosa institucional, la cuestión es cuesta arriba y es difícil. Ya. El repositorio funciona más o menos parecido. La buena noticia es que logramos, después de harto trabajo y hartas idas y venidas, sacar un documento de interoperabilidad del repositorio. Y ahí agradecemos muchísimo la colaboración del Comité de Tecnología de la INA. Está la Karen, está Rodrigo, está la Claudia Chávez de la Católica de Temuco y Claudio de la Universidad de Puerto Hurtado. Y ahora está Isabela de Drago, por la CUP.
donde logramos efectivamente tener un documento donde nos pusiéramos de acuerdo en lo básico, y lo básico es, bueno, qué estándar de metadatos, qué vocabulario vamos a usar, hasta dónde vamos a exigir para hacer que la cosa sea interoperable y podamos ver los registros de los demás y ver nosotros también, y tener estrategias de interoperabilidad para aquellas instituciones que no tienen necesariamente un repositorio arriba, como un repositorio como en forma. Ese proyecto lo vamos a pilotear a partir del segundo semestre y esperamos tener al menos un servicio piloto, en beta, en prueba, en marcha blanca, no sé, así, todas las cosas que uno le puede poner a las cuestiones que están operando en régimen de aquí a fin de año. Esa yo diría es la primera y gran apuesta por generar en este país una infraestructura abierta e interoperable y de alcance nacional. Porque el tema de la circulación del conocimiento sigue siendo promesa, el tema de los datos abiertos sigue siendo promesa, y la ciencia abierta sigue siendo una promesa. Entonces, nada, yo me pegué en su speech. Disculpen ustedes.